Tres. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, personas que nos pueden visualizar, y sobre todo es un gusto estar aquí con usted, profe Héctor. Me agrada mucho poder verle y le agradezco que forme parte de nuestra entrevista. En primer lugar, me gustaría aclarar que el profesor Héctor es especializado en psicología, en el tratamiento infantil y se educó en la Universidad Central. Me gustaría saber, doctor, cómo ha sido su experiencia dentro de la carrera y qué le puede decir a los jóvenes que están preparándose para educarse en este campo. A ver, desarrollo, como siempre hemos manifestado, la carrera que se debe tomar, se debe hacer mucha conciencia pensando en las habilidades propias. Jóvenes les recomiendo no pensar en la parte económica o cuál va a ser la remuneración, sino más bien la carrera profesional tiene que ser una realización personal, en donde uno tenga que poner al servicio de los demás todo el potencial que uno tiene y las habilidades con las que uno se identifica más. Para mí ha sido una gran satisfacción, a tal punto que, bueno, desde que me gradué, pues quise realizar y dejar marcada una huella de mi paso por este mundo y me puse un centro infantil que ya prácticamente hemos cumplido 28 años prácticamente, porque es la semilla donde uno puede sembrar para luego cosechar. Decía que directamente relacionado con lo que nos cuenta va la entrevista, ya que se refleja cómo es este asunto de la psicología, de las emociones a nivel de adolescentes, de los jóvenes, cuando hay problemas de abuso sexual o cuando hay la posibilidad o el problema de que una chica resulta embarazada. Pasando con esto, quiero realizarle una pregunta clave. Una mala experiencia sexual en la primera vez del adolescente puede producir secuelas emocionales, se pueden reflejar a futuro. De hecho, recuerda que la estructuración de la personalidad siempre se va retroalimentando con todas las experiencias de la vida. Cuando hablamos de una adolescencia, estamos diciendo que adolecemos de ciencia, de conocimiento. Y al tener problemas negativos o retos negativos, les llamaría yo, nos puede prácticamente coartar los sueños o las ilusiones que se tiene a esa edad. Y estamos hablando, como Freud diría, de traumas psicoemocionales. Y viene a ser el miedo, la soledad, que le puede llevar incluso a la toma de decisión negativa que es el suicidio, que ahora se ve muy común, que es muy común lamentablemente. El estrés de niveles muy altos, lamentablemente miren la Organización Mundial de la Salud, dice que es la causa de 1800 enfermedades. Son enfermedades psicosomáticas, es decir, aparece primero en la parte psicoemocional, luego se somatiza y lo estamos autoeliminando. Por eso siempre vamos a recomendar que es una etapa de aventuras, de crecer, de desarrollar conocimientos y de enriquecer experiencias. No sé si positivas y negativas, pero las dos nos podrían enseñar siempre y cuando tengamos una retroalimentación positiva. Entonces, qué fundamental es que ustedes tengan una estabilidad emocional dentro del hogar a través de los vínculos que se debe establecer entre los padres, los hijos, los hermanos y las amistades. Claro, y de eso mismo quiero hablar. ¿Existe una influencia directa del círculo familiar? ¿Cómo puede influenciar a los jóvenes con respecto a su sexualidad? ¿Le pueden inclinar, puede ser, a empezar una vida temprana, las malas amistades? ¿Cómo eso juega a la mente del adolescente?
Habíamos mencionado la importancia de los vínculos que se establece incluso desde la vida intrauterina. Cuando una madre está preparada y planifica, los padres en este caso, no solo la madre, los padres como tal, planifican la venida de un niño, pues le enriquecen, le ayudan, le guían, le orientan y son el modelo en el hogar. Desde niño va desarrollando esas habilidades, valores y principios incluso que le permiten ir desarrollando las características de la seguridad, la confianza para tomar decisiones sanas. Cuando hay vínculos afectivos sanos y positivos, pues tomen en cuenta que siempre ese joven o esa joven estará preparada para saber tomar las decisiones más adecuadas y sanas posibles. Pero cuando hay un problema en la relación y posiblemente en nuestra sociedad actualmente está sucediendo que por las situaciones, incluso por la preparación profesional que ha tenido la madre, el hombre y la mujer, pues tienen que trabajar fuera del hogar. Y muchos niños, desde niños, crecen solos. Se va presentando lo que nosotros conocemos como carencias afectivas. Y esas carencias afectivas no solucionadas dentro del hogar, cuando adolescentes vamos en busca de querer compensar, de querer llenar esos vacíos, y posiblemente ahí es donde vamos a equivocarnos en tomar nuestras decisiones. Posiblemente ahí buscamos quien nos quiera, entre comillas, o quien nos ame, y confundimos el amor por otras cosas. Entonces tiene una gran influencia el medio familiar. Por eso yo siempre he manifestado que los padres vienen a ser los primeros maestros de la universidad de la vida de los hijos. Sí, pero lamentablemente en la sociedad actual muchas veces no se puede dar la oportunidad de una educación estable. Los padres, ya sea por el trabajo o por el desinterés del propio hijo, les dejan ignorando. Y esto lleva a que el adolescente no sepa cómo empezar adecuadamente esta vida sexual y muchas veces empiezan con mucha anterioridad. Incluso llegan a tener varias relaciones con otros jóvenes de su edad, a lo que se conoce como la promiscuidad. Esto, ¿qué haría falta para que en el Ecuador, sobre todo, se empiece a dar una buena educación, una buena crianza, una buena formación para evitar esta promiscuidad en los jóvenes? Justamente se vería como una limitación o un problema esto de la falta de compartir en familia. Pero los padres responsables tenemos que dedicarle el tiempo en calidad para dar que se dé esa comunicación abierta, sin tabús, sin prejuicio alguno. Porque el hecho de que le ocultemos algo a los muchachos o a los jóvenes es precisamente que le motiva a que se despierte esa, entre comillas, esa curiosidad y lo vaya a querer vivenciarlo. Cuando hay un diálogo franco, directo, abierto, con los nombres que se debe dar a las cosas, pues hay mucha información y ese se convierte en un poder del conocimiento para tomar las decisiones. La promiscuidad, lamentablemente, lo hay, lo habrá, no se terminará, pero es producto de esa inestabilidad, esa inseguridad, como les decían antes, que va en busca de compensar, de llenar esos vacíos, y de pronto ya estamos bajo la influencia de esas experiencias y muchas de las veces yo diría hasta ya adictos a esa situación. Pero hay mucho problema por esto de la transmisión de enfermedades incluso, que no debemos tomarlo a la ligera. Ya, y relacionado con esto, me gustaría saber, ¿qué problemas
involucra, como me acaba de decir, las posibles enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué problemas involucra empezar una vida sexual activa a tan temprana edad? ¿Y cómo, en caso de embarazo, llega a afectar a la joven de forma emocional? Mire, bueno, las enfermedades lo conocemos todos. Ahora no es cuestión solo del VIH, el papiloma virus, bueno, la sífilis, la gonorrea, todo eso. El asunto es que la parte psicoemocional viene a deteriorarse porque comienza uno a tener miedo, inseguridad, desconfianza en sus propias capacidades, el miedo a la crítica de qué me dirán los que me descubren que estoy con esta situación. Entonces comienza incluso a aislarse aquella persona. O puede suceder dos cosas: aislarse totalmente de la sociedad, u otra que se vuelva demasiado agresiva frente a la sociedad, frente a los demás. Entonces, esto sí viene a constituir un problema psicoemocional o un cuadro clínico, diríamos, que necesita el apoyo ya de un profesional, porque ya no viene solamente a resolver estos casos un consejo o una charla simplemente, sino ya tiene que estar bajo la tutela de un profesional que le permita salir, porque justamente la joven en ese estado, con miedos, con vergüenza, digamos así, pues se aísla y puede entrar en un embotamiento afectivo que les lleve a la depresión, y una depresión crónica que por último puede tomar la decisión de un suicidio. Entonces es importantísimo que haya un acompañamiento, que haya un seguimiento y control, porque de lo contrario eso no es tan fácil salir fácilmente. Nelson, por favor, continúa. Claro, como sabemos, la sexualidad es un tema muy complicado de hablar y la familia tiene mucho que ver con esto, pero actualmente ¿existen más adolescentes informados sobre los anticonceptivos que existen o sigue siendo un tema tabú dentro de los hogares ecuatorianos? Yo diría que todavía sigue siendo tabú, a pesar de que con los medios de comunicación y todo se ha abierto mucho más, pero sin embargo nos horrorizamos como padres. De pronto, de casualidad, entro al cuarto de mi hijo adolescente, abro por ahí un cajón y me encuentro con una caja de anticonceptivos. Resulta que me horrorizo de tal manera que no veo la forma cómo enfocar una buena orientación, y más bien voy en contra de ese joven antes de que tenga la calma necesaria para guiarle. Porque todos hemos pasado por estas etapas de vida. Nosotros los adultos lo hemos pasado, ustedes no han llegado a la adultez y estamos exigiendo que actúen como adultos. Entonces eso es un gran error. Se ve como un tabú porque nos da miedo aceptar esta realidad que ya se está viviendo no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Que desde muy temprana edad están comenzando ya su actividad de vida sexual. Pero sin embargo, el diálogo tiene que ser la forma de cómo llegar a los jóvenes y poder guiar para que tomen las decisiones más sanas. Yo como profesional, en las charlas que hemos tenido con los jóvenes, siempre ha sido una pregunta: a ver, ¿hay la necesidad biológica o fisiológica? Pero ¿qué haces frente a la aspiración de hacer realidad tus sueños, de alcanzar, por ejemplo, una profesión? Me dicen, quiero seguir medicina, y les he dicho más o menos a tus 28 años estarías volviéndote profesional en medicina. Pero quisiera tener relaciones a mis 21 años. ¡Wow! ¿Qué puede haber allí? Entonces, no te negamos que tengas tus deseos de hacer realizar, puede ser, pero con prevención, porque hay algo prioritario antes de que te vuelvas mamá o te vuelvas papá, que es el título profesional. Entonces ahí viene uno como a poner en la balanza, y precisamente, por más que estén informados de los anticonceptivos, muchos jóvenes en su primera vez no lo utilizan. Yo creo que hablo de un 98%. No lo utilizan. Conocen de las
de la mayoría de los métodos anticonceptivos, pero prefieren no utilizarlo y corren ese riesgo. Entonces, fundamental es también tener en mente cuáles son mis sueños y qué es prioridad en este momento. Esto del diálogo es muy importante, pero en el caso de que una adolescente quede embarazada, ¿qué opciones tendría al no querer realizar sus controles respectivos al embarazo? Por este miedo, por este temor que tendría al ser juzgado. Lamentablemente, al estar embarazada en la adolescencia y no está pues preparado su cuerpo ni su mente, los riesgos son muy altos, ¿no? Como por ejemplo una malformación del niño o del feto. Puede haber un aborto espontáneo. Y también hay un riesgo en la salud de la madre, como la preeclampsia, problemas de vías urinarias, ¿no? Bueno, todas estas situaciones. ¿Qué debemos hacer? Como yo les decía, debemos darle un acompañamiento. Y además una contención afectiva para que ella tenga la seguridad y la confianza como para abrirse y poder asistir al profesional que corresponde. Porque no podemos llevar una vida adentro con riesgos para luego de pronto incluso rechazar después de ver el resultado como producto. Los anticonceptivos, como lo mencionó, juegan un papel muy importante dentro de la sexualidad. ¿Y qué método anticonceptivo sería aconsejable para no sufrir efectos secundarios de un adolescente que recién empieza a experimentar el contacto sexual? Mis jóvenes, lamentablemente, cada ser humano es un mundo aparte. No se puede generalizar y decir esto es común para todos, sino cada uno tenemos todo un potencial y también a la vez ciertas restricciones o limitaciones que nos pueden sentar mal. De acuerdo a mi experiencia, he visto personas que dicen no he tenido ningún problema porque yo utilizo este método. Pero ese mismo método a otra persona le sentó mal. Entonces no podemos generalizar. Pero sin embargo, para la edad de ustedes, la adolescencia, el mejor método conceptivo es decir no, porque mi cuerpo y mi mente no está preparado. Cuando esté listo o lista, nos vamos a realizar con esta experiencia. Listo, profe. Y me gustaría saber, ¿cuál es el comportamiento, cómo reaccionan aquellos adolescentes que se enteran que van a llegar a ser padres? Ese miedo, esa agonía, esa sensación, ¿cómo se puede describir? Prácticamente tú lo has mencionado, el miedo. Jóvenes, el miedo prácticamente nos paraliza, porque entramos en angustia, en ansiedad. Fisiológicamente diríamos, estamos cargados de toxinas, del estrés, que es la adrenalina, el cortisol, el ácido láctico, que a la larga, en vez de beneficiarnos, más bien nos perjudica, tanto en la salud de la madre, diríamos así, y la del niño, porque tomen en cuenta que está en relación directa a través del cordón umbilical. Entonces, si esa persona no ha desarrollado ciertas habilidades para la vida desde el niño, como es la empatía, la resiliencia, que es un término que en la actualidad está de moda, que la resiliencia es la capacidad de construir en medio de la tormenta o en medio de la dificultad, ¿no? Entonces, si no tenemos esas capacidades, nos quebramos, nos hundimos. Y tenemos muchas noticias que ustedes solamente pueden coger la prensa o ver la televisión en Crónica Roja y miren lo que viene como noticia: suicidios,
asesinatos y en estas etapas de vida. Claro, yo considero que muchas veces el adolescente que está en esa desesperación opta por opciones más fáciles, como es el caso del aborto. A mí me gustaría conocer cuál es la razón tras el aborto y qué problemas psicológicos puede traer al adolescente que ha abortado después de que comete tal acto. Viene lo que se llama el cuadro clínico post-aborto, que generalmente es la depresión producto de un sentimiento de culpa. En un principio no puede ver algo como sencillo, fácil, pero después de que lo realizó se siente vacía y no hay nada que lo pueda llenar eso. Por un lado, si es que no hay otras complicaciones anatómicas y fisiológicas. Muchas mujeres se han quedado estériles de por vida después de un aborto practicado. Entonces, imagínate qué sentimiento de culpa tiene esa persona que cuando quiera ser verdadera o está lista para ser una madre, quiere tener o traer un hijo al mundo, no lo puede, producto de la experiencia negativa que tuvo. Entonces es muy, muy cruel, digamos, esa situación, pero se ha vivido, han caído mucho en esas depresiones muy crónicas que es difícil de salir. Si no hay esa habilidad que les decía yo antes de la resiliencia, mucho más complicado. Pero si hay un acompañamiento en la familia, de las amistades, aunque nos cueste o lleve mucho tiempo, hay que sacarlo de ese estado, porque no es vida prácticamente estar en esos niveles psicoemocionales. Muchas gracias. Nelson, ¿puedes continuar, por favor? En el proceso de embarazo intervienen muchas hormonas y ahora, en cuanto a estas hormonas, ¿cómo influyen en el desarrollo psicológico de una persona? ¿Estas hormonas tienen algo que ver con las preferencias sexuales o la identidad de género? A ver, la parte hormonal es importantísimo para el funcionamiento de nuestro organismo, pero no nos descuidemos de la parte mental, que tiene que estar cohesionado. Por eso nosotros decimos que somos cuerpo-mente o mente-cuerpo, y ya podemos añadir también la parte espiritual. El ser humano tiene que tener ese desarrollo íntegro. Sabemos que los estrógenos en las mujeres, la testosterona en los adolescentes, en este caso hombres, está predominando porque hay esa revolución hormonal en esa etapa de la vida. Pero tenemos algo superior a las hormonas, que es nuestra mente. Entonces, si nosotros podemos desarrollarlo de una manera íntegra, nuestro cuerpo y nuestra mente, no debería haber desajustes, sino más bien un equilibrio en el desarrollo. Pero cuando hay un predominio hormonal, estaríamos más bien hablando de una vida instintiva y no consciente. Entonces, en el ser humano está la capacidad de desarrollarnos de una manera íntegra a través de capacidades de desarrollo. No sé si ustedes han escuchado por ejemplo, ahora hay las famosas gimnasia cerebral, Brain Gym, que es simplemente un movimiento corporal que nos integra el funcionamiento de los dos hemisferios. Tenemos el pensamiento colateral, que nos permite desarrollar la capacidad de reflexionar, es decir, el área prefrontal. Entonces, todas estas capacidades deberíamos nosotros tener a la mano para no desarrollar solo la parte instintiva, porque el ser humano íntegro es el que realmente podrá lograr muchos éxitos en la vida. La persona instintiva, lamentablemente, se desvaloriza a sí mismo y solamente da rienda suelta al deseo y al instinto que tiene como predominio. Ahora, continuando con esto de las hormonas,
estas tienen un papel muy importante. ¿Y tendrían algo que ver estas hormonas relacionadas a la empatía y el amor al momento de decidir tener relaciones sexuales? Y en el caso de que se intervengan en algo, ¿qué rol cumpliría? A ver, mis jóvenes, primero, para esto de la empatía y del amor, no es cuestión hormonal, no. Pero como habíamos dicho que sí, es muy importante el funcionamiento glandular y hormonal en nuestro cuerpo para un desarrollo anatómico, fisiológico, normal o estable. Jóvenes, la empatía y el amor tiene que ver con lo que nosotros hoy conocemos de inteligencia emocional. En la parte de la conciencia humana, eso es lo más superior que podemos haber desarrollado nosotros. Y es importantísimo que no solo actuemos, como les decía antes, de manera instintiva, sino que nosotros, a través de nuestra capacidad mental, aprendamos a decidir y tomar una decisión, a emocionarnos por esa decisión para que las cosas se vayan dando. Dentro de lo que estamos hablando de tener relaciones sexuales, yo les diría lo más sano es cuando ustedes estén listos, una vez que se haya cumplido las etapas y los objetivos prioritarios. Uno va descartando o cumpliendo las metas y dice, muy bien, aquí estamos para asumir, estoy en capacidad de asumir con responsabilidad todos mis actos, incluido esto, de la relación sexual. Pero si no lo estoy y lo hago de manera instintiva, bueno, pueden hacerlo, pero asuman las consecuencias también. Y lamentablemente a esta edad no estamos preparados, ni la chica ni el chico. Porque si ustedes hacen un poco de referencia o tienen conocimiento en sus propios barrios, la mayoría de chicas al momento que le avisan a su pareja que está embarazada, lo que hace el muchacho es desaparecer del mundo, como decimos, lamentablemente. Y muchos casos hay de madres solteras que han traído el niño al mundo y han tenido que asumir roles para los cuales no han estado preparados. Entonces, por eso es fundamental que nosotros tengamos esa conciencia clara de que sí, somos seres instintivos, pero también tenemos algo superior. Somos seres inteligentes a la que tenemos que poner en práctica en cada decisión que tomen. Jóvenes, tal vez no sea oportuno, pero quiero dejarles este tip. Cuando ustedes vayan a tomar una decisión en la vida, cualesquiera que sea, pasen por dos filtros que yo acostumbro a decirlos. Y uno es que lo que yo voy a hacer o realizar no va a hacer daño a otra persona y no me va a hacer daño a mí, lo hago. Pero si le voy a hacer daño a otra persona, no lo hagas. Así no te hagas daño a ti mismo. Pero si no vas a hacer daño a otra persona, pero sí te vas a hacer daño a ti también, no lo hagas. Si tú puedes lograr pasar esos filtros, rompe los esquemas muchas de las veces, los esquemas sociales, pero no vayas en contra de tus propios principios. Como vimos, las emociones y la empatía intervienen mucho en esto de la sexualidad. ¿Y cuál sería el comportamiento de una persona que sufre violencia y discriminación sexual? ¿Y cómo le podríamos ayudar en caso de ver esto? Lamentablemente, cuando hay violencia, estamos prácticamente abusando toda la estructura de la personalidad de esa mujer, digamos así. La baja autoestima se presenta de inmediato. Al no sentirse capaz, pues no puede tomar decisiones por sí mismo. Y sufre ese del apego y el miedo de qué va a pasar o qué me van a decir. Lamentablemente muchos confunden incluso en una relación sana de que hasta en las letras de las canciones nos han dicho, si tú no estás a mi lado,
¿qué será de mi vida? Lamentablemente nos están limitando a pensar que mi felicidad, mi bienestar, mi equilibrio depende de... No, no es así. Todo el bienestar que uno puede sentir depende de uno mismo. Y lo que yo soy puedo compartir con los demás. Entonces, cuando hay baja autoestima, como amigos, como familia, justamente lo que les había mencionado en antes, una contención afectiva. ¿Qué es contención afectiva? Sentir empatía y actuar junto a ella, escuchándola, sin criticar, sin juzgar. Al momento que siente ser escuchada, ella va a ir alcanzando los niveles de desapego emocional negativo para comenzar a ver con claridad las cosas que tiene que ir realizando por sí misma. Entonces, si le damos un buen acompañamiento afectivo y somos resilientes con ella, pues le ayudamos a salir. Pero si nosotros vamos a juzgar, a criticar, preferible no estemos junto a aquellas personas que están pasando por esos momentos muy duros. Listo. Hemos visto en el transcurso de la entrevista cuáles son los problemas que se presentan en la adolescencia, cómo llega a afectar emocionalmente y psicológicamente a las jóvenes que muchas veces no tienen el apoyo, algo en donde poder asentarse y saber que están tranquilas. A mí me gustaría saber si dentro de el Ecuador se han realizado planes o por parte del Estado se ha puesto en práctica programas de educación integral para educar a las jóvenes, para ayudarles en ese proceso. Lamentablemente tengo que ser radical en esto. No. Se ha hecho medias. Esto de la educación sexual y de la sexualidad no es cuestión solo de hacerles ver los anticonceptivos, darle nombre a los genitales, no, es ir más allá, donde incluso te tenga que capacitar maestros para que puedan integrar a través de lo que hoy se conoce como una educación en familia para guiar, orientar a toda la familia, porque la solución está ahí. Y de muchos otros casos, no solo esto. Para que un país salga adelante, necesitamos que la familia como tal esté íntegra y pueda satisfacer todas sus necesidades. Y de eso necesitamos de extraordinarios líderes como políticos. Pero si no logramos eso, tampoco podemos estar culpando a los demás. Es como quedarnos de brazos cruzados. Lo que ustedes como jóvenes puedan mostrar a la sociedad con su comportamiento, con su forma de ser frente a estas situaciones y a este tema que hemos hablado, pues va a ser digno de resaltar y va a ser una semillita o un granito de arena que aporte a lo que soñamos un día cómo puede ser nuestra sociedad. Lamentablemente, como gobierno sí lo han puesto como educación sexual en los colegios, pero al no estar preparado el personal docente, es a medias. Y todo lo que es a medias, lamentablemente, no se obtiene buenos resultados. Tiene que ser completo, tiene que ser total. Solo ahí veremos resultados reales. Pero sin embargo, no podemos quedarnos, como les decía, de brazos cruzados, mis jóvenes. Listo. Entonces, con todo lo que hemos visto, podemos concluir que la base para mantener la estabilidad del país como general se centra en el modelo familiar, en el círculo, en el apoyo de padres y madres ecuatorianas, de saber dejar atrás los paradigmas que se han formado en la sociedad ecuatoriana y buscar la manera, una reestructuración a la educación que permita llevar a las adolescentes a conocerse a sí mismas y a cómo actuar. Es importantísimo eso. Y de lo contrario, como yo digo, al no quedarnos de brazos cruzados, no nos queda más que retarnos a nosotros mismos una autosuperación. Porque es fácil culpar. Es que no tuve mi familia a mi lado. En el colegio
no me hablaron como yo hubiese querido, o mis amigos me empujaron a realizar esto, es el camino más fácil y sencillito de tomar. Pero el reto está, como yo les decía, cuando tenemos principios y valores inquebrantables o un código de honor que no puede romperse, nos retamos a nosotros mismos, autoprepararnos y crecer para luego irradiar ese conocimiento en nuestra familia, en nuestros parientes, en nuestra sociedad, en nuestro barrio y, ¿por qué no, en nuestro país? Entonces ese es el gran reto para cada uno de nosotros. Nos vamos a tener que convertir en nuestros propios líderes. No esperemos, porque si vamos a esperar, no sé si sentados, o tal vez nunca llegue, pero es el momento en que nosotros, como yo les decía, si yo no hago daño a los demás, ni me hago daño a mí mismo, rompo esquemas y ahí están los resultados. No se limiten. Acuérdense que los límites solo están acá. Le agradecemos, al menos de mi parte, le agradezco mucho su participación. El día de hoy hemos revisado distintos temas y ha sido muy interesante, además de que nos hemos dado cuenta de cómo forma la sociedad. De mi parte, muchas gracias por participar y por darnos estos minutos de su tiempo. Gracias a ustedes, estoy para servirles en cuanto esté en mis manos cualquier situación desde mi profesión y como persona que soy en este caso en los diversos campos que he estado ejerciendo ciertos roles como profesor y dueño de la institución también.